Hola chavos, bienvenidos. Quedamos que íbamos a hablar hoy de la tarea, ¿no? Ya la fecha de entrega es mañana a las 10 de la noche, así que ya tuvieron que haber trabajado en ella, ya tuvieron que haber avanzado, ya tuvieron que tener dudas, así que pues platíquenme de sus dudas que tengan, si tienen, y si no, pues continuamos la clase como íbamos. Yo tengo una duda, profe, pero estoy buscando el ejercicio. Dime. Espérenme, un momentito. Es en el ejercicio 25, el inciso H, es el de los paréntesis balanceados que no tienen más de un trillón Ujú, bueno, de paréntesis. ujú, El ejercicio 25 dice que se supone que tenemos que hacer una FD. La cuestión es que esa FD pues tiene un trillón de paréntesis. ujú, Entonces, pues me tardaría una vida haciéndolo. ujú. ¿Hay alguna manera en que pueda hacer una FD más simplificada o simplemente escribir la razón por la cual es regular esa expresión? Porque pues una FD no lo puedo escribir. Claro, Ya. claro, sí, buen punto. Este, Pues mira, sí, yo creo que aquí lo que corresponde decir es que ese conjunto es finito, ¿no? ¿Correcto? Ok. Que ese conjunto de todas las cadenas de paréntesis balanceados de menos de un trillón de paréntesis, pues es finito. Y por ser finito, pues es un lenguaje regular necesariamente, ¿no? Por el teorema que tenemos. ¿Sí? Y hacer el FD, pues sí, bueno, habría que empezar a hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo es para dos paréntesis? ¿Y cómo es Sí, para cuatro paréntesis? Y así. Y a lo mejor, si lo empiezas a hacer. Yo la verdad no lo he hecho, pero a lo mejor si lo empieza a hacer, descubres un patrón que dice, ah, sí, en general hay que hacerle de esta manera, ¿no? Y sí, entonces vas a una me consta descripción que de la máquina de Turing, una descripción matemática, ¿no? Que es lo que finalmente, perdón, máquina de Turing, autómata, ¿no? Una descripción matemática, que es lo que finalmente es el AFD, ¿no? Una tupla tal que ta. El dibujo no se va a poder hacer, pero la descripción a lo mejor sí. Pero para eso pues habría que empezar a hacerlo, ¿no? sí, es que me consta que es como el del valor absoluto del 5, donde los paréntesis que abren van sumando y los paréntesis que cierran van restando y Q0 es el estado de aceptación, ya que es cuando están balanceados. Ah, pues ahí está. Pero Uh-huh. es son muchos paréntesis para sumar y muchos para restar. Por eso preguntaba si podía hacer lo Claro, mismo. Lo mismo con el inciso de los nexos, que es el F. claro. No, pero entonces sí puedes dar, ya, o sea, tienes toda la razón. Hay una caracterización muy simple de esas cadenas de paréntesis balanceados, que es que la suma de paréntesis que abren y cierran siempre tiene que ser no negativa y al final tiene que dar cero, ¿no? Ujú. Pues ya con eso puedes dar una descripción matemática del autómata. El dibujo no, porque tiene un trillón de estados o así, más o menos, ¿no? Pero la descripción sí la puedes dar. A ver, rápidamente, Okay. o sea, el autómata mismo sí lo puedes dar, ¿no? ¿Cómo sería? Pues sería un estado inicial, ¿no? Q0, y ahí acepto, porque porque ahí es donde el número de ceros y el número de paréntesis que abren y el número de paréntesis que cierran es el mismo, ¿no? O si prefieres, no, porque a lo mejor sí, el conjunto vacío es una, es una cadena de paréntesis balanceado, ¿no? Porque básicamente las cadenas de paréntesis balanceados son lo que te queda de una expresión aritmética con paréntesis cuando quitas los números y las operaciones. Pues claro que se vale que una expresión aritmética no tenga paréntesis, entonces el conjunto vacío, perdón, la cadena vacía es una cadena de paréntesis balanceados, sí. Entonces, aceptas. Y después, si tienes un paréntesis que cierra en este momento, pues H, ¿cierto? Y a continuación, si tienes un paréntesis que abre, pues tienes un primer estado, que estás contando cuántos paréntesis abrieron, ¿no? Y si tienes un segundo paréntesis que abre, pues tienes este otro, y así te sigues, ¿no? Y mientras vayas abriendo, sigues subiendo, y mientras vayas cerrando paréntesis, pues vas bajando. Al mero final, tiene que ser
igual el número de paréntesis que abren que el número de paréntesis que cierran. Entonces ya, por ejemplo, este camino, ¿no? Que sube y baja sería paréntesis, paréntesis, mientras que este otro, que sube 2 veces y baja 2 veces, sería así. 2 paréntesis que abren, 2 paréntesis que cierran. Y también podría ser un paréntesis que abre y uno que cierra, y después uno que abre y otro que cierra, ¿no? O sea, esto, ¿no? Entonces, eso ya solamente hay que, ¿no? Ponerle puntos suspensivos, ¿no? Es más, casi que eso ya se vale, ¿no? Es muy simple el autómata. Entonces, con que le pongas puntos, es tan simple que está clarísimo qué significa puntos suspensivos. Los puntos suspensivos no es un símbolo matemático. Se usa mucho, claro, en los libros de matemáticas, pero no es un símbolo matemático, es una abreviatura que significa, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Entonces solamente se puede utilizar cuando de veras está claro qué es lo que uno quiere decir. Si no, pues no, ¿no? Entonces en esto, en efecto, es tan simple y tan claro que pones puntos suspensivos y entonces uno ya debería saber qué es lo que quiere decir. Incluso podrías agregarle, ¿no? Aquí paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y aquí podrías poner el número que corresponde, ¿no? Que es un trillón, y eso sería, un trillón en español sería 10 a la 18, ¿no? 10 a la 18. Entonces estamos hablando de 10 a la 18 estados, más estos dos, 10 a la 18 más 2 estados. Y ya, ¿no? Estos puntos suspensivos para mí es que te quedó claro que sí, ¿no? Bueno. Otra manera es hacerlo matemáticamente, ¿no? En lugar de con un dibujo. Acuérdense que el autómata no es un dibujo. El autómata es una tupla. Entonces, la parte crucial aquí sería, bueno, ¿cómo sería? El autómata es una tupla Q, F, delta, Q0, ya vi mal, perdóname. Q, sigma, Q0, delta, F. Y pues, ¿quién sería Q? Q sería los números desde el 0, 1, 2, hasta un trillón, unión, el estado muerto. ¿Y cuáles son las transiciones? Pues la transición de n con paréntesis que abre es igual al estado n más 1. Y la transición de n con el paréntesis que cierra, ¿no? Es igual al n menos 1, ¿no? Para n mayor o igual que 0, para n mayor o igual que 1, y delta de 0, paréntesis que cierra es igual al estado muerto, y delta de estado muerto con lo que sea, es igual al estado muerto, ¿no? Y especificar que f es solamente el estado inicial, y ya acabamos, ¿no? Ahí está, ese es el autómata. Ok, sí, gracias. Sí, está clarísimo, ¿no? Ese es el autómata, ya lo vimos. Entonces, aunque los autómatas sean gigantescos, ciertamente no lo puedes dibujar, pero sí lo puedes dar, ¿no? Ahí está. Si me permites poner puntitos suspensivos en algún lado, ya no es problema, ¿no? Ok, ¿algún otro? Ah, me decías tú mismo, Carlos, que había otro inciso que también te preocupaba. Al de los sonetos, el F me parece que es. F. Ah, sí, bueno, pues ese no. Pues también puedes dar el autómata. Está diciendo ahí que supongas que las cadenas del español están bien definidas y implícitamente eso quiere decir que supongas que qué cosa es un soneto y qué cosa no es un soneto está bien definida, ¿no? Entonces puedes, ¿no? Decir, puedes hacer el autómata binario. Eso, a ver, cuando demostramos el teorema que decía todo lenguaje finito es regular, usamos para ello un autómata binario, que era, tenemos el estado inicial, Q0, y luego tenemos con 0 nos vamos a 0, y con 1 nos vamos a 1, y luego con 0 nos vamos a 0, 0, y con 1 nos vamos a 0, 1, y aquí tenemos 0 y tenemos 1, y este es 1, 0, 1, 1, ¿no? Y así te sigues, ¿no? Básicamente este autómata va siguiendo todas las posibilidades, ¿no? De cadenas de longitud menor que una cierta longitud dada. De cierta longitud para atrás, todas las cadenas posibles están en el autómata y llegamos a ella exactamente, llegamos a ese estado exactamente
siguiendo esta cadenita, 0 primero y luego 1, ¿no? Entonces, este autómata genérico, como que es capaz de reconocer cualquier conjunto de cadenas que tengan de longitud L para abajo. Simplemente, si tú quieres reconocer esta y aquella, pues aquellas que quieres reconocer, aquí sería epsilon, de hecho, aquellas que quieres reconocer, simplemente las encirculas doblemente, ¿no? Y con eso tienes automáticamente un autómata finito determinista que reconoce a todas aquellas palabras que tú quieras, que sean de longitud menor o igual que L, y las que tú quieras, las que pongas ahí. Entonces, en el caso de los, y hay una manera, y lo estoy describiendo al hacer esto, ¿no? Y lo puedo escribir incluso más formalmente si escribo con notación matemática, ¿no? Q igual al conjunto de todas las cadenas de longitud menor que L, ¿no? Y delta igual a, ¿cuál sería la delta? Delta. O sea, Q sería el conjunto de todas las cadenas tales que la longitud de la cadena es menor o igual que una cierta longitud, ¿no? L. Y delta sería, bueno, si estoy parado en el estado W, que es una cadena, y estoy viendo el símbolo A, pues simplemente me paso al estado WA, con tal de que la cadena sea menor que L, porque si ya me pasé, pues a lo mejor me voy al estado muerto, ¿no? Porque ya es demasiado largo. Entonces, esta delta de W con cualquier cosa va a ser igual a estado muerto, si la cadena ya es de longitud L, ¿no? Por ejemplo. Y delta estado muerto igual a estado muerto, ya, ¿no? Entonces ahí está la descripción completita de cuál es la regla para la delta. Esto en el caso binario. Y esto me permite ya simplemente seleccionar aquellas cosas que quiero aceptar, que están en la lista de estados, ¿no? Entonces se puede hacer exactamente lo mismo para los sonetos del español. Nada más que tu alfabeto ahora es el alfabeto del español, que tiene que tener ñes, interrogaciones que abren, que cierran, punto, coma, etcétera, admiraciones, ¿no? Letras, por supuesto, acentos. Entonces tu alfabeto tiene que ser el del español. Y tu árbol, pues va a ser un árbol que en lugar de tener 2 hijos cada vez, pues va a ser un árbol que va a tener, pues no sé, 20 y tantas letras más unos cuantos símbolos extras, serían 30 y tantos, cada nodo va a tener 30 y tantos hijos posibles, ¿no? Y lo hace hasta la longitud necesaria para que ahí quepa todos los sonetos. Ya vimos que eso es lo que es finito, porque hay un número finito de sílabas, un número finito hay un número finito de sílabas posibles, y hay un número finito de sílabas en un soneto, ¿no? Constante, acotado por una constante. Y ya, entonces puedes hacer esto mismo, puedes decir, ¿no? Q es igual al conjunto de todas las cadenas usando el alfabeto del español que tengan longitud menor que la necesaria, menor o igual que la necesaria, y la delta es simplemente concatenas el nuevo símbolo que estás viendo y obtienes el nuevo estado, porque hay muchos estados ahí para eso, ¿no? Hay un estado por cada una de esas cadenas. Y ahí ya nada más pones F igual a sonetos del español, ¿no? Estamos haciendo uso de este abuso del lenguaje que hemos estado haciendo muchas veces, ¿no? Cuando pongo entre llaves y pongo palindromas, quiere decir el conjunto de todos los palindromas, ¿no? Pero matemáticamente es incorrecto esto, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero a la hora de decir esto, estamos diciendo, bueno, F, agárrate el conjunto de todos los sonetos del español, que por hipótesis está bien definido, y son cadenas de longitud menor que una cierta L, que ya escogimos, ¿no? Y por lo tanto, esos sonetos existen, están aquí, entre las cadenas que le dan nombre a estos estados, ¿no? Entonces, F es igual al conjunto de los sonetos del español y acabaste. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Gracias. Entonces ahí está completito la descripción del autómata. Bueno, me falta como hacerlo más ordenadito, pero Q es esto, delta es esto, F es esto, y el estado inicial es epsilon, y ¿qué me falta? El alfabeto es igual al ISO 88, ISO 8859-1, ¿no? Que es el 88. O UTF le pueden poner, ¿no? O sea, el alfabeto igual a UTF-8 y listo. Entonces ya nada más, ya el UTF-8 es un alfabeto gigantesco que tiene miles de símbolos. Tiene básicamente todos los símbolos de la humanidad, los árabes, los chinos, los japoneses, los matemáticos, ¿no? Tiene, ¿no? Pues ahí están todos los símbolos. Como no vamos a hacerlo en la práctica, no importa si es gigantesco el alfabeto, ¿no? Si ya de veras quisiéramos hacer esto de alguna manera en la computadora, pues importaría mucho que, pues nomás usas los símbolos que te importan, que necesites. Entonces, bueno, ¿está claro? Siguiente pregunta. O sea, sí se pueden dar los FDs, ¿no? Estos
una parte quizá poco clara, pero por hipótesis pues está definido, entonces es un conjunto, ¿no? Bueno, ese conjunto, del conjunto estado de aceptación. ¿Las preguntas? Yo tengo duda en el 27. Bueno, es básicamente de, dados dos lenguajes regulares, ver que la intersección y la unión son regulares. Entonces, bueno, eso lo vimos en clase. Sí. Pero habíamos supuesto que ambos lenguajes tenían el mismo alfabeto. Sí. Y entonces el lenguaje de la unión y la intersección lo tomábamos como, pues, cualquiera de ellos, ¿no? Porque es el mismo. Sí. Pero si el lenguaje 1 y el lenguaje 2 tuvieran diferentes alfabetos, entonces el de la unión y el de la intersección, yo lo tomé como la unión de sigma 1 y sigma 2. Correcto. Ok, sí, es lo que me da la duda, si estaba bien eso. Es perfectamente correcto. Eso te obliga a redefinir la función delta. O sea, si tienes dos lenguajes L1 y L2 y son regulares por hipótesis, entonces L1 es el lenguaje reconocido por L1 y L2 es el lenguaje reconocido por L2, ¿verdad? Y si los alfabetos son sigma 1 y sigma 2, en efecto el nuevo alfabeto que necesitas es sigma, que es sigma 1 unión sigma 2 para mí. Pero eso te tiene, entonces necesitas como delta, delta 1 es una cosa que va de aquí para acá, ¿cierto? Necesitas redefinir el delta 1 para que sea capaz de trabajar, y el delta 2 para que sea capaz de trabajar con el alfabeto ampliado. ¿Me expliqué? Sí, sí. Como estás ampliando, o sea, lo primero que tienes que hacer es transformar estos dos para que el alfabeto sea alfabeto ampliado. Primero. Esto involucra redefinir la delta, a fuerzas. Y una vez que hiciste eso, entonces ya aplicas lo que hicimos en clase, que es el producto cartesiano y esas cosas, ¿no? ¿Cómo redefines esta delta 1 para que su alfabeto sea ampliado? Pues muy fácil. Le voy a poner delta 1' para distinguirla de la anterior, ¿no? Es Q, sí, Q, A. Q, A es igual a una de dos. O bien es delta prima, o bien es delta 1. Delta 1 de Q, A, si la A está en el alfabeto original. Caso contrario, ¿qué? Tú dime. Sería delta 2 de QA. No. Esto es nada más extender este de aquí. O sea, Solo. Ok. queremos extender cada uno de los dos, primero, para que tenga un alfabeto extendido. El mismo alfabeto. O sea, quiero el mismo autómata, pero con un alfabeto extendido. Entonces, si tú trabajas nada más ceros y unos, y de repente meten una A, ¿qué debe hacer tu autómata que ya reconocía bien el lenguaje? Pues tendríamos que hacer un estado, ¿no? Para que nos lleve, son como las flechitas, ¿no? Hacia dónde nos lleva si recibe ese otro símbolo. ¿Hacia dónde? Hay una respuesta muy concreta a eso. Pues lo podemos hacer a un estado muerto. Exacto, ¿no? Ahora estaba muerto. O sea, si tu autómata ya reconocía todas las cadenas que necesitabas con el alfabeto chiquito y le amplías el alfabeto, pues claramente los nuevos símbolos del alfabeto extendido no sirven para ninguna cadena que ya tenías, ¿verdad? Entonces, cualquier ocurrencia de cualquier símbolo de otro alfabeto te tiene que llevar al estado muerto y ahí te quedas, ¿no? Entonces, la manera en que extiendes la delta del primer autómata, la manera en que extiendes el primer autómata para que tenga este alfabeto extendido es, bueno, declarar que ese es el nuevo alfabeto, número 1, y número 2, extender la definición de la delta para que cada vez que te encuentres un símbolo raro, te vayas al estado muerto. Esto es en caso de que A no esté en signo 1. ¿Claro? Ok, sería similar para un delta 2 prima, ¿no? Haces lo mismito con el otro autómata, y luego ya haces el producto cartesiano, que partía del supuesto que el alfabeto era el mismo, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Más preguntas? También en la 28, Sí. bueno, pide que hay que probar que los lenguajes son regulares, perdón, que son cerrados, los regulares son cerrados bajo concatenación y la cerradura de Green. Uh-huh. Entonces, bueno,
igual los habíamos visto con cómo hacerlo con un AFN epsilon. Correcto. Y a mí se me ocurrió para el de la concatenación hacerlo hacer una demostración por contradicción utilizando el lema alfa. Eso no puedes. Eso sí no se puede hacer. Porque el lema alfa dice, si L cumple con ciertas propiedades, entonces L no es regular. Entonces no te sirve para probar que un lenguaje es regular. Solamente te sirve para probar que un lenguaje no es regular. Porque además la implicación es en una sola dirección. Si fuera un sí solo sí, entonces te podría servir para demostrar que un lenguaje es regular, porque entonces si es un sí solo sí, quiere decir que la negación de esto, que es regular, sí solo sí, L no cumple con la propiedad, ¿no? Sabría que no cumple con la propiedad de que existan X1, X2, etc., ¿no? Pero no es así, la implicación es solo en una dirección. Entonces no lo puedes usar para ese propósito. Ok. ¿Eres computólogo, William? Sí. Bueno, ¿sí? Ok. Entonces, mira, rápidamente. La implicación es solo para allá. Y en general, cuando tienes una implicación de P implica Q, no tienes el regreso en primer lugar, y lo que sí tienes es lo que se llama la contrapositiva. La contrapositiva es equivalente a P implica Q, es equivalente a la contrapositiva, que es no Q implica Q. Este simbolito es el no, ¿ok? Tiene lógica, ¿no? Si P implica Q, pues eso quiere decir que si Q no se cumple, pues entonces P tampoco se puede cumplir, porque si se cumpliera, se cumpliría Q, ¿verdad? Es equivalente. Estos dos son completamente equivalentes. Pero en este caso, la contrapositiva es L, aquí es, acuérdense que cumple con cierta propiedad, ¿no? De las X, X1, X2 y X3, X4, etc. Y1 y Y2. Entonces la contrapositiva es la negación de esto, L es regular, implica que L cumple con ciertas propiedades que existen cadenas, no sé qué, ¿no? Entonces, perdón, que no es cierto esto, ¿no? La negación de esto va acá y la negación de esto va allá, ¿sale? Pero fíjate en qué dirección va la implicación. La que tú necesitarías sería esta para poder concluir que el lenguaje es regular. Sí. Y esta sería equivalente a esta de acá, el regreso. Y esa no es cierto. De hecho, hay lenguajes que no cumplen con, ¿cómo es la cosa? Que no es regular, pero cumplen con las, ¿cómo es la cosa? Existen lenguajes que, sí, que existen lenguajes que no, que son contra ejemplo a la recíproca. Ok. Entonces, no, eso es lo que no puede ser. El lema alfa sirve solamente para probar que los lenguajes no son regulares. Ok. Bueno, en esa misma, ya después, traté de, bueno, más bien creo que sí lo hice, de demostrarlo con una FD. Uh-huh. Lo que hice, bueno, fue seguir una idea similar a la que habíamos hecho en clase, en donde la delta de los Fs, bueno, los estados de aceptación del lenguaje 1 fueran a parar a la delta de Q0 del lenguaje 2. Entonces era como, o sea, si llegábamos a ese estado de aceptación del lenguaje 1, pues le quitábamos que fuera estado de aceptación, ya no son estados de aceptación. Y saltas Pero así. les pondríamos su flechita si reciben algún nuevo símbolo hacia, como si, donde iba a parar si recibiera un nuevo símbolo, el Q02, que era del otro lenguaje. Uh-huh. Y entonces, bueno, así lo que hice ya fue definir todo el autómata. Bueno, a mí, sí, dime. Sí, con su sigma y todo, con sus estados, que uní los dos estados del lenguaje 1 al lenguaje 2. Sigma igual uní sigma 1, sigma 2. El Q0 sería el Q0 del lenguaje 1. El estado de aceptación ahora iba a ser el estado de aceptación del lenguaje 2. Bueno, Y escucha un momento, tal como lo está diciendo yo lo encuentro problemático, no creo que lo hayas hecho bien por lo que me lo estás contando, porque tu primer autómata
pues tiene un estado inicial y quizá un par o uno o dos, lo que sea, estado de aceptación, ¿no? Y aquí tienes el siguiente autómata, ¿no? Que también tiene una estructura semejante, tiene uno, dos, tres estados de aceptación, o sea. Y tú me estás diciendo que si aquí tengo una flecha del 0 hacia acá, hacia este estado, entonces aquí debo poner una flecha con 0 para acá, lo cual es una noción correcta. Así tendríamos como un AFN. Pero dijiste AFD, ¿no? El problema No, con perdón, sí, AFD dije. Sí, AFD dijiste, ¿no? sí, sí. Ok, el problema para el AFD es que también tiene un 0 para acá. Porque todo autómata finito determinista tiene que tener exactamente una flecha con 0 y una flecha con 1 cuando el alfabeto es binario. Entonces, a la hora que tú pones una flecha para acá, esto ya no es un AFD. Bueno, ahí lo que hice yo fue redefinir la delta. Para todos esos casos, para el estado de aceptación, justamente cuando estábamos parados ahí, que ya no ocurriera la flecha que teníamos originalmente. Entonces tendríamos que simplemente redefinir esa delta y que nos lleve al estado que está en el autómata 2. Pero a la hora que borras esta flecha, entonces este trozo del autómata ya reconoce un lenguaje diferente. Es que ya no sería tal cual ese un autómata, solamente sería una parte, como el lado izquierdo, que para llegar al otro lado necesitamos de a fuerzas pasar por esos, por los que antes eran Fs que eran del lenguaje 1. Te sugiero que lo cheques en el ejemplo aquel que tenía un 0 en la 10ª posición, ¿te acuerdas? Contando de derecha a izquierda. Ajá. Porque ese es la concatenación de cadenas que terminan en 0, que es como fácil de hacer, y cadenas de longitud 9, ¿no? Entonces, este primer lenguaje, L1, que es cadenas que terminan en 0, y este segundo lenguaje, que es cadenas de longitud 9, ambos tienen autómatas chiquitos y sencillos. Pero este lenguaje, el que tiene un 0 en la 10ª posición contando de derecha a izquierda, requiere 1000 estados. Entonces, si tú nada más tomas la unión de los dos respectivos autómatas y haces cosas, no va a funcionar, porque requiere más de 1000 estados a fuerzas. Entonces, checa tu construcción ahí. Ok, lo voy a checar. Porque, por ejemplo, un ejemplo, para que me digas qué haces. Un ejemplo es, ¿qué tal que este viene con 0 para acá y luego viene con 0 de vuelta? Nada más tienes un estado de aceptación. Con 0 va para acá y con 0 va para acá. Déjame pensar esto un momentito. Sí, con 0 va para acá y luego con sí. Esto es el conjunto de todas las cadenas que son impares, ¿no? Un conjunto de todas las cadenas de ceros que tienen un número impar de ceros, puros ceros. ¿Sí está bien? Sí. Y del otro lado, bien, mi punto es, una cadena como esta puede arrancar con un 0 y después una palabra de este lado. O puede arrancar con un doble 0 y después una cadena del otro lado. O puede arrancar, perdón, triple 0. O puede arrancar con un 5 ceros y después una cadena del otro lado, ¿no? Si tú quitas esta flechita, todas estas posibilidades ya van a quedar descartadas, ya no vas a tener manera de reconocerlas. Cierto. Eso es el medio. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo, maestro, con la pregunta 32, ¿qué significa ese simbolito? Es que ya no me acuerdo de qué era como una N o Ese es Aleph 0. algo. Es la primera letra del alfabeto hebreo y tiene su subíndice 0. Y ese es el cardinal del infinito más chiquito. Es el cardinal de los números naturales. ¿Basta con eso? Está bien. ¿Basta con eso, David, o necesitas más explicación? No, nada más con eso. Aquí yo lo escribí como así, ¿no? Sí, más o menos se escribe así en pizarrón. Pero en impreso, pues es así como se ve. ¿Ok?
¿Alguien más? Yo, profesor. Bien. ¿Qué significa cuando un ejercicio, bueno, más que nada por los del principio, tiene un asterisco? Por ahí lo dije yo en la publicación del Face donde subí esto por primera vez, que estaba equivocado, porque decía segundo problemario y demás. Decía que esos son enteramente opcionales. No se había determinado todavía que iban a entregar nada más la mitad de los problemas, ¿no? Con lo cual todos son opcionales. Pero están marcados para indicar que pues eso sale un poquito más todavía del tema de la clase, ¿no? Pero entonces, pues que si quieres, averigua qué es eso, ¿no? Googlea, piensa y responde. Y si no quieres, pues no, básicamente. Pero yo considero todos estos ejercicios, especialmente esos, como muy formativos, ¿no? Entonces, no, el punto de ellos era, no te preocupes con estos que están marcados si lo que te interesa es pasar la materia, ¿no? Básicamente. Bueno, al final, como van a entregar la mitad, pues no te preocupes por ninguno en particular, no se preocupes por la mitad, ¿no? Si lo que te interesa es pasar la materia. Pero yo creo que ustedes tienen muchos otros intereses a simplemente pasar la materia, ¿no? Y en particular, a lo mejor tener una formación integral y más, una formación más integral como persona y como profesional y como, ¿no? Gente pensante. Así que aquellos que tengan esos otros intereses, aparte de pasar la materia, sí, les recomiendo ampliamente que googleen y averigüen y respondan todas las preguntas, especialmente esas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sale. ¿Qué más? ¿Ya averiguaron qué es lo de la mente en la cubeta? ¿Quién me platica? Profe, Miren. tengo una duda con el ejercicio 21. Si me podría explicar tantito bien. Dice, existe una AFD que dada cualquier matriz de n por n menor a 50, de números de punto flotante de doble presión, todo ello codificado como una cadena binaria. Decida si es invertible. ¿Cuál es la duda? En este caso es como lo habíamos hecho con los números invertibles, el ADF, pero no entiendo si haces igual el producto cartesiano. No sé, eso estoy como... ¿Los números invertibles dices? Hicimos un ejemplo de ese, de números invertibles. No creo, porque son matrices estas. Pero el de matrices, ajá, como que me suena extraño eso, sí. No suena que hayamos hecho algo así. Estaban las congruencias y eso hicimos, ¿no? Eso sí, pero invertibles, divisibles. Mira, Jocelyn, es muy simple. El punto aquí es que esas matrices que se describen son finitas. Hay número finito de esas matrices, porque si tú googleas, ¿no? ¿Cuántos bits ocupa un punto flotante de doble precisión? Pues te vas a encontrar un número, ¿no? No sé cuál sea, por cierto. 32, 64, no sé. Googlealo. ¿Cuántos bits ocupa un número de punto flotante de doble precisión? ¿No? Hay un estándar de la IEEE que dice, son tantos bits y se usan de esta manera, el primero es la mantisa, luego el exponente, el signo, no sé qué, ¿no? Hay una manera exacta en la que se usan esos bits, pero es un número finito de bits. No es como los numerotes que hablamos ya alguna vez que existen en algunos lenguajes de programación, que ocupan toda la memoria de tu computadora si hace falta, ¿no? Estos no, estos es un número chiquito de bits que describen a los números flotantes de doble precisión. Uno está acostumbrado a pensar que los enteros, los int, son enteros, ¿no? Y no son. Eso ya fuimos muy claros alguna vez. También uno está acostumbrado a pensar que los float o los doble son reales y no son, ¿no? Son un puñadito de números reales, nada más, un puñadito chiquititito de números reales. Entonces, el número total de números de doble precisión es finito. Muy finito, ¿no? 2 a la 64 o algo así. Entonces, si la matriz tiene cuando mucho 50 por 50 entradas, pues eso quiere decir que tiene cuando mucho 2500 entradas y cada una de 64 bits, pues son 2500 por 64, está un número finito de bits. Y 2 a la S número finito de bits te dice el número total posible de matrices de esas. ¿Y qué pasa cuando tenemos un lenguaje finito, Jocelyn?
Todo lenguaje finito es ¿qué? Es regular. Regular. Por lo tanto, existe la FD siempre. Exacto. Ok, ya entendí. Ya nada más sería como escribirlo. Sí. Vale. Aquí hay una observación de nada, un placer. Aquí hay una observación interesante que hacer. Aunque el autómata finito determinista existe porque el conjunto total de matrices consideradas es finito, y por lo tanto el lenguaje es finito. O sea, algunas matrices son invertibles, otras no. Sí queda claro qué significa invertible, ¿verdad, Jocelyn? ¿Sí? Que el determinante es distinto de cero, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y cuál es la técnica para construir una FD como este? Pues igual, ¿se acuerdan del árbol binario, Dudele, ¿no? Y ya luego nada más, conjunto estado de aceptación igual a las cadenas que quieres. Lo mismo que hicimos con los sonetos hace rato, es lo mismo, ¿no? Entonces tú pones todas las cadenas, ahora sí binarias, porque se codifica en binario todo eso al final. Todas las cadenas binarias hasta la longitud necesaria para que quepa la matriz de 50 entradas de doble precisión. Y ahí simplemente encirculas todas las entradas que correspondan a una matriz cuadrada de longitud menor o igual que 50, perdón, de dimensión menor o igual que 50 y invertible, ¿no? F igual a conjunto de matrices invertibles. ¿Ya? Es muy fácil. Ya. Pero sí quiero hacer la siguiente observación. Estas AFDs, tanto para los sonetos como para este otro, aunque existen, matemáticamente hablando, existen en el mundo matemático, son mega gigantescos. Mega ultra recontra gigantescos. No los puedes tener en tu computadora en realidad. No los podrías tener en tu computadora ni aunque pudieras almacenar un bit en cada partícula subatómica del universo. Tampoco podrías, si en cada partícula subatómica del universo metes un universo completo y usas cada partícula subatómica de cada subuniverso metido en cada tampoco se podría. Y lo puedes hacer 1000 veces y tampoco, bueno, 1000 veces no sé. Habría que checar, ¿no? Pero tampoco se podría, es una cosa, el autómata es realmente muy gigantesco. Entonces, aunque matemáticamente existe el autómata, en la práctica no te es útil para nada. No puedes hacer un programa como ese que corra en tu computadora. No puedes tomar esa idea para hacer algo útil en este mundo real en el que vivimos. ¿Por qué? Pues porque el modelo y la realidad son diferentes, ¿no? El modelo matemático es una cosa y la realidad es otra. El autómata finito determinista toma en cuenta que la memoria del computador es finita, pero la memoria del computadora no nada más es finita, es extremadamente pequeña. 4 gigas o algo así es pequeñititito comparado con el tamaño de la memoria que necesitas para hacer un autómata como ese que está ahí, que no cabe en el universo, ni cabe en el universo al cuadrado, ni nada, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el autómata finito determinista es el modelo que toma en cuenta, y la máquina de Moore, la máquina de Milli, es el modelo computacional que toma en cuenta que la memoria es finita. Y aún así, está sobradísimo porque la memoria de la computadora real no solo es finita, sino es chiquititita, y eso sí no lo toma en cuenta el modelo. Entonces hay una discrepancia, porque aunque tanto el modelo como la computadora tengan memoria finita, el modelo, el autómata finito, pues puede tener finita, pero arbitrariamente grande, y eso puede ser realmente muy grande. Es muy interesante esto, porque no existe, porque si pudiéramos hacer eso que está ahí en el ejercicio, en la práctica, o sea, en la computadora, tener un programa basado en esta autómata finito determinista que existe, ¿no? Tiene que existir. Y lo pudiéramos meter en la computadora, entonces eso querría decir que existiría un algoritmo que comienza a leer la matriz, y al momento exacto que termina de leer la matriz ya está en un estado de aceptación o un estado de rechazo, ¿no? Eso quiere decir que reconocería a las matrices invertibles tan pronto termina de leerlas en tiempo lineal. O sea, nada más lee la matriz secuencialmente, los bits que la definen, lee la matriz secuencialmente y al final dice sí o no, ¿no? Es o no es invertible. Tan pronto como termina de leerla en tiempo lineal. Existiría un algoritmo que haga eso. Y de hecho el algoritmo existe matemáticamente. Cualquier autómata se puede convertir en algoritmo, ¿no? El algoritmo existe, nada más que ese sería un algoritmo que básicamente donde el autómata hace esta cosa de bifurcar, 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 el otro hace if, ¿no? If es igual a 0, haz esto. Caso contrario, es igual a 1, haz esto otro. Y dentro de este es if es 0, haz esto, y si no es esto otro. Y acá if es 0, haz esto, y si no es esto otro. Y otra vez tienes un nivel de anidación tremendo de ifs, donde tienes un if por cada estado de tu autómata, básicamente, y lo puedes hacer, en teoría, lo puedes hacer y ese algoritmo, en efecto, reconocería a las matrices no singulares
en tiempo lineal. Y ese es un algoritmo válido matemáticamente hablando, pero de nuevo, no cabe en tu computadora, pero ni de broma. Es muy interesante porque existe un algoritmo en teoría que reconoce las matrices singulares en tiempo lineal, pero no existe en la práctica. Y no hay todos los algoritmos que reconocen a las matrices en tiempo, a las matrices singulares, pues tardan mucho más tiempo en hacer eso, ¿no? Tardan un tiempo, ¿cuál es? Déjenme pensar esto, n, una matriz de n por n, una matriz de n por n, pues tiene n cuadrada de elementos, ¿verdad? Y cuando decimos lineal, quiere decir pues, que tarda un tiempo proporcional a ese n cuadrada, ¿no? En este caso, 50 por 50, 2500, ¿no? Al tiempo proporcional a 2500 unidades de tiempo, lo que sea que eso signifique. Bueno, tendría que ser nanosegundos, ¿no? Una cosa así. Pero si tú quieres utilizar eliminación de Gauss, que es el método estándar para determinar esto, entonces para cada renglón tienes que ir sumando y restando cosas para ir haciendo la parte de inferior llena de ceros, para hacer que la matriz sea triangular superior y luego multiplicar los elementos de la diagonal. Y eso tarda tiempo lineal en cada renglón. Entonces, tiempo lineal aquí y luego... Sí, eso tarda un tiempo n, déjenme pensar esto, n, tarda un tiempo cúbico. O sea, más que que en teoría existe, pero pues en la práctica no existe. Ahí es donde discrepan el modelo y la realidad, ¿no? Que es el meollo de todo mi punto, es ese, con este curso. Con el enfoque que le doy a este curso, que es el enfoque científico, ¿no? Ok, ahí está la teoría, qué chida, pero ¿qué me dice eso de veras en la realidad? ¿Y cuándo la teoría corresponde bien a la realidad y cuándo no? Gracias por la pregunta, Jocelyn. ¿Alguien más? ¿Quedó claro todo, Jocelyn? Sí. Sale, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Si la reducción de Gauss tarda tiempo cúbico. Porque hay que volver cero primero toda la primera columna. Y para eso hay que el primer renglón, restárselo al segundo, al tercero, un múltiplo del primer renglón, restárselo al segundo, tercero, cuarto, hasta el último. Y como es operaciones de renglón, cada uno de esos tarda tiempo n. Y como son n renglones, tienes n cuadrada. Eso tardaste en volverte la primera columna, ceros. Y luego la siguiente columna tienes que convertir en ceros, ¿no? Para hacer triangular superior a la matriz. Y esa otra operación te tarda tiempo n por n menos 1. Y el siguiente es n por n menos 2, etc. Y sumas todo de n cúbica, de orden de n cúbica. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, parece que no hay más preguntas. Entonces, vamos a ver un poquito más de máquinas de Turing, ¿no? Continuar con la clase. Bien, lo último que dijimos de máquinas de Turing fue un poco apresurado, y dijimos las máquinas de Turing pueden sumar, ¿no? Y básicamente el algoritmo que hicimos para sumar era lo que en C escribiríamos así, suma de x, y. En C escribiríamos esto así. Acuérdense que estos números x y y son mayores o iguales que 0. Estamos considerando por el momento solamente enteros no negativos. Entonces, nuestro algoritmo sería básicamente así. O el y mayor que 0, y menos menos, x más más. Cierro llaves, cierro y aquí return. Bueno, quedamos que cualquier trozo de código iba a ser un algoritmo, ¿no? Entonces aquí tendría que poner return x, que es donde está el resultado, pero la parte que hace el asunto es esta, ¿no? Tengo dos variables y simplemente en una voy
decrementando mientras el otro va incrementando hasta que esta llegue a ser 0 y en ese momento ya acabé de transferir todos los palitos, todas las cosas que haya contado Y hacia X, ¿no? Entonces, este es un algoritmo que suma y es un algoritmo extremadamente ineficiente, es exponencialmente más ineficiente que el algoritmo de la primaria. Entonces, pésimo algoritmo. Pero, como hemos dicho, en el caso de las máquinas de Turing, por el momento, solamente estamos interesados en mostrar que es posible hacer eso con la máquina de Turing y no todavía interesados en el asunto de qué tan eficientemente es posible hacer eso. Se puede hacer muchísimo más rápido con máquina de Turing, pero este es un algoritmo muy sencillo de implementar, que claro que es obvio que se puede implementar en la máquina de Turing y que es muy ineficiente, pero lo hace su trabajo, es el punto. ¿Sale? ¿Cómo sería esto? Pues sería algo como C10010, por ejemplo, y luego gato 1100, por decir, ¿no? Y a lo mejor aquí tienen, sí, no sé, así. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Pues el algoritmo es beta al final, ¿no? Este sería X, este sería Y, ¿no? Beta al final de las cosas que quieres sumar. Si está esto en medio de otras cosas, a lo mejor aquí hay un separador y acá quizá hay otro separador y que hay cosas antes, ¿no? No importa. Si el límite es el centavo o el blanco o el separador, la máquina de Turing se puede adaptar fácilmente a cualquiera de esas opciones o a todas ellas, ¿no? Bien, nada más agregas la columna que dice si es blanco, ¿no? Pues ese es el separador. O si es gato, pues ese también es un separador. O si es centavo, es lo mismo, ¿no? Entonces, las tres columnas serían, darían lo mismo, ¿no? Dices, si llegaste hasta el blanco, pues ese es. Entonces, si estamos parados aquí inicialmente, que sería lo sensato, tengo dos números que quiero sumar, quiero estar parado ahí al mero inicio de la información que vamos a procesar. Entonces sería, vete hasta el primer separador, siguiente separador, avanza uno más, ahí estás al inicio de la cadena, la segunda cadena, y en este momento aplica la subrutina de decrementar, que se les dejé tarea y quedamos que era pues, muy semejante a la de incrementar, ¿no? Con esto, bueno, llegas a ese punto y checas primero si no resulta que Y es el 0, porque si es el 0 ya acabaste. En cuyo caso nada más borro el 0, borro el gato, y me quedo con este de acá. Borro, acuérdense, quiere decir que borro y recorro todo, ¿no? Para ocupar ese espacio que acabo de desocupar, ¿no? Entonces checo si es 0 y si sí, ya nada más borro, recorro todo y ya acabé. Si no es 0, entonces decremento con la subrutina. Ya que decrementé, me regreso hasta el primer gato, me regreso hasta el siguiente gato, avanzo un lugar acá, incremento y vuelvo a empezar. Lo cual quiere decir, vete hasta el siguiente gato, avanzo un lugar, checa si es 0. Si es 0, borras el 0, borras el gato y acabaste. Bueno, te recuerdas al inicio, porque hay que dejar todo como estaba, ¿no? Y caso contrario, decrementas, te regresas al primer gato, te regresas al segundo gato, vuelves a empezar. Incrementas, vuelves a empezar. Entonces, este es un algoritmo que obviamente se puede implementar con las características, con las funcionalidades que tiene una máquina de Turing, ¿no? Entonces, mucho más fácil de escribir este algoritmo que el algoritmo de la primaria, con máquina de Turing que el algoritmo de la primaria, ¿no? Que sería como, ve este dígito y luego este otro, y acuérdate, vete a lugares en blanco, escribe el resultado, acuérdate si es una carrera o no, y tuviste que poner marcas para saber regresar a donde te quedaste, continúa. Es complicado de escribir, pero también debería cada vez ser más y más obvio que también se puede hacer así con la máquina de Turing, sería más rápido. La máquina de Turing misma, o sea, la tabla sería mucho más grande, mucho más grande, pero sería mucho más eficiente también el algoritmo. De nuevo, no nos interesa ahorita todavía mucho la eficiencia de las máquinas de Turing porque no vamos a simular máquinas de Turing en la computadora, ¿no? No lo vamos a usar para resolver problemas. Se usa para estudiar problemas, que es diferente. Porque de ahí surge la teoría de NP-completez, de la que hablamos en la introducción y vamos a empezar a hablar pues, más o menos pronto. Entonces pregunta, ¿está clarísimo que eso lo puedo hacer con una máquina de Turing? Esto es lo que llamo yo suma destructiva. Ojo. ¿Por qué destructiva? Pues porque sí suma esos dos números, pero en el proceso destruye los números. Si los querías para algo más, mala onda, ¿no? Porque ya los destruiste. Ahorita vemos qué se puede hacer al respecto si no queremos destruir los números, que es lo más común. Quieres calcular algo, pero no quieres destruir la información de entrada, no quieres destruir información. Es incorrecto en la ética termodinámica, como se acordarán, ¿no? Me da risa cuando hablo de ética termodinámica porque no es estándar. Me encontré por ahí un texto alguna vez. Me pareció muy divertido. ¿Ok?
Bien, pregunta. Levanten su manita. ¿Sí están de acuerdo en que en efecto eso, que una máquina de Turing puede hacer esta suma destructiva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pocos. Bueno, los que tengan duda, pregúntenme dónde está la duda. ¿Tampoco? Bueno, pues yo tengo una falla técnica y no puedo levantar la mano. Gracias, Manuel. Bueno, entonces vamos a poner que sí se entendió. ¿Cómo hacemos ahora para hacer una suma no destructiva? Suma no destructiva. Ustedes díganme, sugiéranme cómo lo haríamos. Entonces, quiero lo mismo, pero el resultado no quiero que borre esto, quiero que lo deje tal cual y además aquí está el resultado de esta cuenta, ¿no? ¿Cuál sería? 1, 0, 0, 1, 0, y acá 1, 1, 0, 0, lo cual me da 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? Quiero que empiece así y termine así. Podríamos hacer una copia de esa cadena al lado y luego aplicar la suma destructiva sobre esos dos. Exactamente, ¿no? Podemos hacer el algoritmo de la primaria también, ¿no? No, eso. Leo este bit, leo el otro bit, me acuerdo, voy, lo escribo hasta allá, me regreso otra vez, ya puse unas marcas, las quito, muevo al lado las marcas, vuelvo a ver los siguientes bits, mejor si daba o no iba a una carrera, me vuelvo al otro lado. También se puede, ¿no? Pero es más fácil de describir esto que está diciendo Joel, exactamente. Joel era, ¿verdad? No, José. No, Josué. Eso es más fácil, exacto. Lo que hago es, pues agarro esto y lo copio. Ojo, de hecho, es posible que estos dos números estén en algún lado y aquí haya más cosas y acá, al mero final, donde estén los blancos, ahí quiero el resultado 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo. También puede ser que quiera eso, ¿no? Entonces, sí, agarro estos dos, me voy hasta donde está el blanco y ahí empiezo a escribir el resultado. Por ejemplo, estoy usando el algoritmo de la primaria y luego me regreso hasta las marcas, etc. Pero como dice Josué, pues más fácil de la otra manera, ¿no? Ya tengo la suma destructiva hecha, la reuso, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Usar subrutinas para tener más poder de cómputo cada vez, para demostrar que ciertas nuevas otras cosas también son posibles, ¿no? Entonces, en efecto, lo primero que habría que hacer es copiar esto, ¿no? Presumiblemente estamos aquí, al mero inicio, ¿cierto? Porque normalmente la cabeza de lectura-escritura está al inicio de la información que uno quiere procesar. Entonces, quiero sumar esos dos números, mi cabeza de lectura-escritura va a estar ahí. Lo que hay que hacer a continuación es marcar este símbolo y marcar este símbolo. Bueno, de hecho, yo me regresaría a un lugar y marcaría este símbolo y luego me vendría hasta, ¿no? Un gato, dos gatos, y marcaría este símbolo, ¿cuál es este símbolo? Para copiar todo lo que está en medio. ¿Sí está claro cómo le hace uno para decir, vete 3 gatos para allá? Entras a un estado que se llama 3 gatos para allá, ¿no? 3 gatos para allá, así se llama el estado, ¿no? Que no importa cuál sea el símbolo que estés leyendo, lo único que hace es moverse a la derecha. Excepto cuando ves el gato, porque entonces pasas al estado, vete 2 gatos para allá, ya encontraste el primer gato, ya más te faltan otros 2. Pues ahora tienes otro estado que se llama vete 2 gatos para allá, ¿no? Este otro estado también nada más se mueve a la derecha hasta que encuentre el gato, en cuyo caso dice, pues todavía te falta un gato, voy a buscarlo para allá. Pero vas cambiando de estado cada vez para acordarte que ya encontraste uno, que ya encontraste dos, ya encontraste los 3, ya acabaste. Entonces, de esta manera puede uno decir fácilmente con máquina de Turing, vete 3 gatos para allá, o vete 20 gatos para allá, o 1.000.000 de gatos para allá. Lo que no puedes decir es vete n gatos para allá, donde n es un número, ¿no? Bueno, sí puedes, pero ese sería un proceso completamente diferente. Sí se puede, pero sería completamente diferente, ¿no? Esto de vete cierta cantidad fija, ¿no? Constante de gatos hacia allá, es a través de varios estados, ¿no? Si en cambio estuviéramos aquí y le dijéramos, vete agarra este número y este es el número de gatos que tienes que ir para allá, pues tenemos que poner una marca aquí, ¿no? Ir a buscar el primer gato, poner una marca, regresarme, decrementar esto, regresarme gracias a la marca que puse, decrementar esto
ir hasta la marca que puse, busca el siguiente gato. Pone una marca ahí, la otra la tendría que haber borrado. Me regresas a esta marca, lo decremento y así, ¿verdad? Sí se puede también, nada más que es diferente. Entonces, pones las marcas de lo que vas a copiar, te vas hasta el blanco, ¿no? Lees el primer símbolo, te vas hasta el blanco, escribes el primer símbolo y le pones una marca de que ahí es donde hasta ahí vas, hasta este momento, ¿no? Entonces ahora sí, te regresas una marca, te regresas dos marcas, borras esta, avanzas su lugar, les pones la marca, te acuerdas ese símbolo, te vas al final, borras esta marca, escribes el nuevo símbolo, le pones una marca de que ahí es donde vas, te regresas una marca, te regresas dos marcas, borras esta marca, pones esta marca de acá, te acuerdas de ese símbolo, avanzas dos marcas, borras esta marca, escribes el cero, le pones la marca, te regresas, y de esta manera terminas, ¿no? Cuando tus dos marcas se juntan, pues ya sabes que ya nada más, ¿no? Es esta marca, te vas al final, escribes el cero, y en el proceso, y regresas, ves que las dos marcas están juntas, y entonces borras las dos marcas, tendrías que haber dejado una marca extra al mero principio para poder regresar la cabeza de lectura-escritura otra vez, ¿no? Entonces, ya que se juntaron tus dos marcas, te vas al final, escribes eso, borras las marcas que tuvieras de este lado, te regresas a esta última marca, la borras y quedas separado. ¿Se vale que tengan varias marcas los símbolos? Pues claro, acuérdense que eso de poner marcas simplemente consiste en aumentar el alfabeto. Si tu alfabeto era 0, 1, ¿no? Blanco, por ejemplo. Ese es el alfabeto de Cinta. Si tu alfabeto era 0, 1, blanco, gato y centavo, por decir, ¿no? Pues cuando dices, le quiero poner una marca a las cosas, lo que haces es extender el alfabeto para que el alfabeto tenga, además de esos símbolos, este otro símbolo. Que aunque nosotros lo vemos como un cero, como una marca, simplemente es un símbolo nuevo. Podría ser X. Cumpliría la misma función, ¿no? Este podría ser X y este podría ser Y. Cumpliría la misma función. ¿Te acuerdas que el X estaba en lugar del 0? Y al final, cuando quitas las marcas, cambias la X por el 0. O la Y por el 1, ¿no? Pero entonces serían estos mismos símbolos, el gato con marca, todos los que necesites. Y si necesitas una doble marca, como aquí, que dije, tenemos que poner una marca adicional para asegurarnos de que poder regresar ahí al mero final. Bueno, sí. Pues agregas otro símbolo que es 0 con marca doble y 1 con marca doble. Este es un nuevo símbolo. Que podría ser A y B, Z, T, ¿no? Pero pues lo ponemos así porque así es más fácil para nosotros humanos acordarnos de que eso representa un 0, que es una marca, porque ahí es donde vamos, y tiene otra marca que es el mero principio donde hay que llegar al final, ¿no? Y como hay que borrar esta marca más adelante, pues también tienes que tener este 0 con marca y este 1 con marca, ¿no? Cuando se quedan ahí solitos indicando solamente que ahí tienes que regresar, ¿no? Bueno, entonces lo que estoy diciendo es cómo hacer para copiar. Y una vez que copias, utilizas la subrutina de súmate estos dos números de manera destructiva y luego regrésate hasta la mera marca del mero principio, bórrala y ahí te quedas, ¿no? Pregunta, ¿se entendió? ¿Listo? ¿Se convencieron de que podemos hacer una suma no destructiva? Levanta la mano los que sí se convencieron que podemos hacer una suma no destructiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya son menos cada vez. Hace un momento eran 8, ahora son 6. Los que no se convencieron, necesito que me digan por qué, para poder explicarlo de nuevo, explicarlo mejor, lo que haga falta. Así que pues ahora díganme. ¿No? Bueno. Me puedo regresar todo lo que haga falta. Si no se entiende, pues se trata de que se entienda, ¿no? Van a tener que hacer máquinas de Turing para la segunda tarea. Entonces conviene que se entienda. Bueno, medítenlo con la almohada, ¿no? Y me preguntan en la próxima clase si quieren. ¿Sale qué onda con esto?
Ok, ¿cómo multiplicamos? ¿Alguien que me diga? De nuevo, podemos usar el algoritmo de la primaria. Sería más eficiente, pero hay una manera más. A ver, William. La suma destructiva tantas veces como queramos multiplicar un número, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver. Supongan que estos mismos dos números los quiero multiplicar. Digamos que este es X y este es Y, ¿no? Esto es multiplicar estos dos números, Z igual a X por Y, pues es lo mismo que X más X más X más X, Y veces, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sumar y sumar, ya sabemos sumar. O sea, vamos a estar sumando hasta acá. Entonces, fíjense que este Y lo vamos a usar como contador, ¿no? O al revés. Me gusta más al revés. Sí, me gusta más al revés. Lo mismo, pero me gusta más al revés. Y más Y más Y más Y más Y X veces. Pues, ¿qué hacemos? Pues paso número 1, copiamos todo al final, ¿no? Porque no queremos destruir esto. Queremos ahora sí ya directamente la multiplicación no destructiva. ¿Sale? Y el X lo vamos a estar usando como contador. Entonces copiamos primero aquí el X y luego copiamos el Y, ¿no? Sí. Copiamos el X y luego copiamos el 0. ¿Por qué el 0? Pues porque si este X es 0, el resultado va a ser 0, que es ese, ¿no? Esa es la situación inicial. Copiamos X y ponemos un 0. ¿Y luego qué hacemos? Checamos si este es 0. Si es 0, ya acabé. Aquí está el resultado. Borro este 0, borro este gato, me regreso a la marca del inicio, que es donde está. ¿Está bien? Si no es 0, entonces ¿qué hago? Me vengo acá, tengo que haber puesto marcas para poder hacer eso. Ok, para estos propósitos de demostrar que todo es posible, basta con que hagamos esto al medio final. O sea, estoy diciendo que aquí en medio puede haber otras cosas. Ok, pero también puede ser que solo permita hacer esto cuando estos dos números que quiero procesar están hasta el mero final. En algún lado habrán visto probablemente ustedes cómo se hacen estos algoritmos para evaluar expresiones aritméticas. Una expresión aritmética que tenga sumas y productos y no sé qué. Se van metiendo cosas en la pila. ¿Vieron eso alguna vez? Ustedes, levanten la mano. ¿Cómo se hace para evaluar expresiones aritméticas con la computadora? Cadenas de ASCII que representan números. ¿Cómo los hago para evaluar? Carlos, ¿sí vio eso? ¿Dónde viste eso, Carlos? En Apanlo, cuando te enseñan de que Exacto. metes un paréntesis y lo metes a la pila y metes el 5 y cuando hay un más sacas y sacas los números. Exactamente. Muchas gracias, Carlos. Sí. Levanten la mano entonces todos los que vieron eso alguna vez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ok, pues sí saben. La mayoría. ¿No? Tienes una expresión y vas metiendo las cosas en una pila de operadores y una pila de números, ¿no? No, una pila. Y tienes paréntesis. Vas metiendo las cosas y vas operando una pila. Entonces puedes trabajar siempre solamente con los datos que están en el tope de la pila. Y con eso puedes hacer todas las operaciones aritméticas. Yo he dicho aquí que pues aquí en medio podría haber cosas y el resultado lo quiero allá, estamos blancos. Pues puede ser así, pero también puede ser que prohíba yo esto y que las operaciones se hagan siempre sobre los últimos dos datos de esta cinta que puede ser considerada como una pila. ¿No? Pero bueno, son ya opciones, detalles de que tenemos que considerar si quisiéramos hacer esto de verdad, ¿no? Si quisiéramos hacer la tabla de verdad, si quisiéramos usarla de verdad y quisiéramos verla correr de verdad, ¿no? Esas son cosas que se ven para compiladores y así, ¿no? Porque pues así es como funcionan los compiladores, con una pila de cosas y con eso pueden ser todas las operaciones, básicamente. Hay lenguajes que son basados en pila y son lenguajes universales con los que es posible hacer todo, ¿no? PDF es uno, PostScript es un lenguaje de descripción de páginas que está basado en pilas, entonces es lo que se llama la notación polaca inversa, ¿no? Que es como primero van los operandos y luego va el operador, ¿no? Y siempre hay una pila involucrada y, en fin. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Decíamos, copiamos la X, copiamos un 0. Checamos si este es 0. Si es 0, ya acabamos. Borro el 0, borro el gato, ¿no? Pego esto y acabé. Caso contrario, lo decremento.
vengo hasta donde está el Y, que tuve que haberle puesto algún tipo de marca, o está en el tope, ¿no? No hay nada en medio, entonces no hay ninguna marca, nada más voy hasta el gato correspondiente, ¿no? Y agarro esta zona y la copio para acá, ¿no? Aquí gato, y luego copio Y, gato. Y a continuación aplico aquí la suma destructiva. Entonces esto ya es 0 más Y, ¿no? Esto sería 0 más Y, ¿no? Y es la primera vez que estamos sumando la Y al 0, ¿cierto? El 0 está ahí porque pues, el 0 es un posible resultado, ¿no? Ok, entonces ya lo copio aquí, aplico la suma destructiva y con eso me queda pues, Y. ¿No? Y me regreso para acá, checo si es 0. Si es 0, ya acabé. Borro este 0, borro este gato, recorro lo demás, ya acabé. Si no es 0, lo decremento en 1. Me vengo para acá, copio la Y de nuevo. De nuevo copio la Y al final. Aplico la suma destructiva. Ahora ya me quedó el 2Y. ¿No? Y de esta manera estoy sumando Y con Y con Y con Y con Y tantas veces como me diga X, ¿no? Si este ya es 0, borro, ya acabé. Caso contrario, lo decremento. Vengo para acá, copio una nueva Y, vuelvo a sumar, ahora tengo 3Y, etc. ¿Se entendió? Levanta la mano los que entendieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahora hasta más entendieron. Muy bien. Disculpe, profesor. Creo que me confundió un poco, me fui un poco. ¿Cree que lo pueda volver a explicar? ¿Seguro? Muchas gracias. Este es el algoritmo que vamos a usar para multiplicar. Queremos multiplicar X y Y. Este es el algoritmo. Sumar Y con Y con Y con Y tantas veces como diga X. Entonces X lo estoy usando como contador. El algoritmo que estamos usando en C se escribiría así. While X es el contador. ¿No? Z igual a 0.com. While X mayor que 0, Z igual a Z más Y. Este es el algoritmo que estamos usando. ¿Se entiende este algoritmo y se entiende que es correcto hacer él? Sí. Es extremadamente ineficiente también, ¿eh? Aguas, les aviso. No van a decir, oh, el profe Pizarra nos enseñó sus algoritmos para sumar y multiplicar, porque me van a quemar bien gacho, ¿no? Son extremadamente ineficientes. Solamente estamos demostrando que es posible hacer estas cosas en la máquina de Turing. Se pueden hacer más eficientemente también. Eso lo veremos después. No con mucho detalle, porque es menos importante, pero lo veremos después. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien a hacer él? Sí. Muy bien. Este es el algoritmo que estamos usando. Entonces, aquí voy a tener el momento, en la configuración inicial esto de aquí quiero sumar. Es más, vamos a suponer que no hay nada aquí en medio, ¿no? Más fácil. Si hubiera en medio, pues es lo mismo, nada más copio más lejos, me tardo más, pero pues todo. Entonces, esta es la configuración inicial, así. Aquí hay puros blancos a la derecha. La cabeza de lectura y escritura está aquí. Entonces, paso número 1, le pongo una marca, ¿no? De estas cosas. No, ni siquiera, porque los gatos sí les de marca. Entonces, aquí ni siquiera necesito marcas. Quiero multiplicar estos dos números y quiero hacerlo de manera no destructiva. Por cierto, en las pilas, cuando trabaja uno con pilas, estas operaciones se hacen de manera destructiva, ¿no? Y ahí puede uno hacer todo. Bien, entonces ahí está X, este Y. Primer paso, me voy hasta el blanco, pongo un gato, bueno, copio 1, 0, 0, 1, 0, es una subrutina que ya tenemos, copia esta cadena al final. Bueno, copio el X al final, este es el X. ¿Va? Luego pongo un gato y un 0, este es el Z. El Z tiene un valor inicial de 0. ¿Saben? A continuación, checo si este es 0. Porque si es 0, pues 0 por lo que sea me da 0, ¿no? Entonces esto ya es el resultado. Si este es 0, ya acabé. Borro ese 0, borro el gato, recorro, me regreso al inicio. Caso contrario, decremento esto. Me vengo 2 gatos a la izquierda. Copio el Y. Gato 1, 1, 0, 0. Aplico la suma destructiva aquí. Como es 0, pues me da nada más el Y. 1, 1, 0, 0. En ese momento la Z vale Y. Esa posición, lo que esté en esa posición es la Z. Y en ese momento esa Z vale Y. ¿Está bien? ¿Qué hago a continuación?
Me regreso aquí y checo si este es 0. Si es 0, ya acabé. Porque eso quiere decir que la x valía 1 y el resultado es 0 más y, que es igual a y, que es lo que tengo aquí. ¿No? Si estoy multiplicando 1 por y, pues me da y. Es el resultado que ya tengo ahí. Caso contrario, le resto 1. Con lo cual me queda x menos 2. Me regreso para acá. Copio de nuevo la y de este lado. 0, 0. Aplico la suma destructiva de estos dos. El resultado es el resultado pues, queda ahí, ¿no? ¿Cuál es el resultado? 1, 1, 0, 0 con 1, 1, 0, 0. Me da 0, 0, 0, digamos 1, 1, digamos 1, este. Ese es el resultado. El resultado de la suma destructiva es este. 1, 1, 0, 0, 0. Esto es 2 veces y, porque estaba la y que valía z. La z que valía y con la y que valía y. Sumados me da 2y. Me regreso para acá. Si este 0, ya acabé. Si este 0 quiere decir que la x valía 2, y ya sumé 2 veces, ya tengo el resultado aquí, 2y. En cuyo caso borro el 0, borro el gato y me regreso al principio. Caso contrario, vuelvo a decrementar. No, vuelvo a copiar y, ¿no? Vuelvo a aplicar la suma destructiva, 2y más y me da 3y, ¿cierto? Sería el resultado, sería 3y, y sería 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, digamos 1, 1, así. 1, 1, 0, 0, 1. Será el resultado, déjenme checar. 1, 0, digamos 1, sí. Ese. Hay un 0 de más. Gracias. Ahora ya tengo el valor de 3y. Si este valor de aquí ya vale 0, quiere decir que la x valía 3 y ya multiplica por 3. Aquí está el resultado. Si no, puede pasar. ¿Ahora sí está claro? Sí, bastante claro. Gracias, profesor. De nada. ¿Eras tú quien había preguntado, Cere? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Me ayuda a que preguntes, porque tú sí lo voy a explicar y sí me esfuerzo más, sí queda mejor la explicación, ¿no? Creo. Muy bien. Entonces puedo multiplicar. ¿Puedo dividir? Hay una cuestión con la resta que no hemos abordado y con la división. Que la división, pues hay varias divisiones y la resta, pues hay varias restas. Porque si yo a 5 le resto 7, me da menos 2. Y menos 2, pues, ¿cómo lo vamos a representar? ¿No? Es algo que tenemos que decidir. Hasta ahorita hemos considerado solamente enteros no negativos. 0, 1, 2, etc. Y si me da el resultado menos 2, ¿qué voy a hacer? Tengo dos posibilidades. Definir lo que se llama la resta no negativa, ¿no? La resta no negativa se define así. Se le pone un puntito para distinguirla de la resta normal y se define así. Esto es x menos y si x es mayor o igual que y. 0, caso contrario. 0 en caso contrario. O sea que en esta resta, si al 5 le quiero restar 7, el resultado es 0. O sea, lo más abajo que puede llegar es 0. Ya los negativos no existen, ¿no? Esa es la resta no negativa. Entonces, una posibilidad de decir, no, pues eso yo no le entro, yo me quedo con puros números no negativos. Otra es decir, bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? Pero entonces necesito decidir cómo voy a representar a estos números que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Una posibilidad es agregar dos símbolos extras, ¿no? El más y el menos, y exigir que todos los números siempre tengan su signo adelante. Siempre. Tienen más, tienen menos. Así lo codifico. O decir, bueno, si no tiene ningún signo, pues es más. Entonces nada más introduzco un nuevo símbolo que es el menos, que indica que ese número es negativo. O como se hace en las computadoras, es decir, ¿saben qué? El primer dígito de todo número es el signo. Entonces, si es positivo, tiene que empezar con un 0. Y si es negativo, tiene que empezar con un 1. Y el primer bit siempre es el signo, no se hagan bolas. El primer bit siempre es el signo y ya luego lo demás lo que quieras. Esta codificación es muy práctica. Entonces, esto sería el signo, ¿ok? Esta codificación es sumamente práctica porque con esta codificación los ingenieros se dan cuenta hace muchos años cuando empezaron con los microprocesadores y demás, que con esta codificación
la mismita definición de suma y resta que ya tenías funciona. Exactamente. O sea, funciona exactamente, básicamente, ¿no? ¿Tú quieres sumar dos números con signo? Pues con esta representación los sumas como si fueran números enteros positivos y el resultado te da la codificación correcta de la suma de esos dos números donde el primer bit es el signo, ¿no? Entonces es como muy práctica esta representación porque con el mismito algoritmo que ya tenías te funciona para la suma con signo, suma y resta con signo, ¿no? Entonces, cuando decimos resta, sí que fácil se puede restar, pues no tan fácil porque hay que decidir qué hacer ahí. ¿Vamos a considerar números negativos o no? Y si sí, ¿cómo los vamos a considerar? También con la división. Ahora que pensamos en la división, ¿qué pasa si es un tercio, por ejemplo? ¿Vamos a representar fracciones de alguna manera? ¿O vamos a truncar a un entero? ¿No? Hay varias divisiones. Está la división entera que trunca. Está la división que te da una fracción, ¿no? O está la división de punto flotante, que es otra. Porque si tú representas el resultado, ¿cómo representas el resultado de una división? ¿No? Tienes una X entre un Y. Puedes representar esto como el entero, ¿no? Que truncas a la hora de dividir, te quedas nada más con la parte entera y lo demás pues ya no más. Esa es una posible división. Otra división sería representar esto como una fracción. Es una fracción, te sigues acordando quién es la X, te sigues acordando quién es la Y, y ese es el número. Y está representado así, ¿no? Un número, un signo de dividir y otro número. Esta es la fracción que representa a esos dos enteros divididos. Agregas un nuevo símbolo, el de dividir. Esta división es bien fácil, ¿no? Aunque idealmente tendríamos que simplificar, ¿no? Simplificar todo lo posible para que me quede X y Y', X' y Y', la menor representación posible de esta fracción. Porque si no haces eso, se pone horrible todo. Esta es una segunda posible división. Otra posible división es decir, bueno, por ejemplo, si es un tercio, decir, bueno, esto es 0.3333333 hasta cierto nivel de precisión, que es lo que se hace con punto flotante y con doble precisión en la computadora, de verdad. Es decir, tú haces la división hasta cierto nivel de precisión y ahí de ahí en adelante truncas. No truncas como aquí hasta el entero, sino truncas hasta cierto número de dígitos de precisión. Es una posible división, otra posible división, otra posible división. Y a la hora que empezamos a hacer esto, pues podemos decir, bueno, si es punto flotante, entonces además aquí hay un por 10 a la 37 o algo así, ¿no? Puede ser el caso, no en este caso, ¿verdad? Pero puede ser que tenga un exponente. En el caso de los números de punto flotante, tienen, en su codificación interna, tienen un signo, siempre, un signo inicial, luego cierta cantidad de dígitos de la mantisa, se llama, y después una parte del exponente, ¿no? Que me dice, este punto decimal que tengo, cuántos lugares debo recorrer para un lado y para el otro, para que sea más flexible, para poder trabajar con números más grandes, números mucho más pequeños también. Y además el exponente también puede tener su signo, ¿no? Esto es más o menos el estándar de cómo se manejan los números de doble precisión y etcétera dentro de la computadora. Y pasados de cierto número de dígitos, truncas el número. Es otra posible división. Entonces la pregunta es, cuando decimos se puede dividir una máquina de Turing, lo primero que tenemos que preguntar es a cuál división te refieres, ¿no? Y cuando se dice se puede restar una máquina de Turing, también tenemos que decir cuál resta te refieres, la resta no negativa o la resta normal, porque la resta normal requiere que representes números negativos. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que se puede todo? Todo esto que dije, todas las versiones, todas las divisiones, todo. ¿Se puede? Levanten la mano que piensan que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo se puede. 8. Ok, 9. Pues sale, pues qué crédulos, ¿no? O no, a lo mejor ya le agarraron la onda. Y ya dije, no, pues es que neta sí, ya me imaginé cómo le voy a hacer todo, ¿no? Yo les quiero recordar que cuando pasaron por la primaria, todos, primero les enseñaron a sumar números no negativos. Solamente números no negativos, ¿no?
Sumar y multiplicar y restar y dividir solamente números no negativos, y las restas siempre era al grande, le restabas el chico. Y no había números negativos y no había fracciones. Es lo primero que aprendieron en la primaria, todos. ¿Cierto? Eso ya lo sabemos hacer con nuestras máquinas de Turing. Bueno, dividir, falta decir cómo haríamos para dividir. Ahorita lo decimos. ¿No? Restar, pues es muy semejante al de sumar, ¿no? ¿Cómo haríamos restar en lugar de sumar? Ya dijimos hace rato cómo hacer la suma destructiva, cómo hacemos la resta, la resta, ¿cómo haríamos la resta? Podríamos utilizar la propiedad del complemento, por ejemplo. Que cuando uno suma un número con su complemento y omite el último dígito, se obtiene la resta. Ah. Exacto, pero eso sería tomando en cuenta signos, ¿no? Ahorita todavía no me quiero meter en signos. Sí, es una manera. Por supuesto hay muchas. Pero rápidamente, porque no sé si todo el mundo está enterado de este dato que está señalando Manuel, ¿no? Pero sí, bueno, es una manera, seguro. Pero yo se lo voy a decir de otra manera. Fíjense, restar x menos y, ¿sale? While y mayor que 0, x menos menos, y menos menos. Es como el algoritmo de la suma que usamos hace rato. Nada más que el otro era, uno lo iba decrementando y el otro lo iba incrementando, ¿verdad? Para sumar. Para restar, pues nada más el que iba incrementando, en lugar de irlo incrementando, lo voy decrementando también. Y los voy decrementando juntos hasta que uno de ellos me da 0, y con eso ya acabé, ¿no? Está la cuestión de que qué pasa cuando el número es menor que el y. Bueno, de momento pensemos que mi algoritmo para decrementar, cuando vale 0, decremento, me da 0. Entonces, esta sería la resta no negativa, ¿no? De la que hablamos hace un momento. Si tiene una manera de restar los ceros, pues entonces decrementan el 0 y les dan -1 y se siguen, ¿no? Simplemente. Por el momento quiero no considerar todavía los signos. Entonces, ahí está el algoritmo para restar. Y obviamente esto lo podemos hacer con la máquina de Turing. Es lo mismo que antes, nada más que en lugar de decrementar, incrementar, pues es decrementar, decrementar. Sí está clarísimo que este algoritmo resta, ¿no? Es muy ineficiente también. Ok, entonces ya podemos restar. ¿Cómo sería dividir? Pues multiplicar es sumar un número consigo mismo tantas veces como tenga el otro. Y restar es, pues, ver cuántas veces le puedes restar, contar el número de veces que le puedes restar un número a otro. Eso es dividir, ¿no? El 10, ¿cuántas veces le puedo restar al 100 hasta que me dé 0? 10 veces, eso es dividir. Cuentas cuántas veces, lo restas. No dio 0, lo vuelves a restar. No dio 0, lo vuelves a restar hasta que da 0. O hasta que, sí, con la resta negativa te da 0. Y ese número que te da, el conteo que estás contando cada vez, ¿no? Estás restando y contando. Y cuando terminas, que ya te dio 0 o negativo, pues ese es el número que andas buscando. Más o menos 1, no estoy seguro. Chécale. Entonces, ya dividí también. Sería esta división. La división que solamente se queda con la parte entera del asunto. ¿Sale? En este caso creo que específicamente la que describí es la parte entera, pero esta otra. Redondea para arriba, no la que redondea todo. No estoy seguro, no importa mucho. Entonces se puede dividir, ¿no? Y ahora sí, les quiero recordar lo de la primaria, ¿no? Todo el mundo aprendió a hacer operaciones aritméticas solamente con números no negativos. 0, 1, 2, 3. Todos. ¿Ya aprendieron eso? Ah, bueno, luego les enseñaron a trabajar con números negativos. ¿Cómo? Rehusando los algoritmos que habían visto para los números no negativos. ¿Cierto? Y ahí están esas reglas de que si los dos tienen el mismo signo y los quieres sumar, pues los sumas y al final le pones el signo que ambos tenían. Y, ¿no? Es una regla que está rehusando como subrutina el procedimiento que te enseñaron en la primaria para sumar. ¿No? Y si quieres sumar dos números de signos opuestos, entonces te olvidas del signo, los restas como si fueran números positivos, los restas, y le pones el signo del más grande. Es otra regla que te está diciendo algorítmicamente cómo reusar tu procedimiento anterior para el siguiente. Pues eso mismo podemos hacer aquí con máquina de Turing. Ya vimos que las máquinas de Turing pueden sumar hasta multiplicar y dividir números no negativos. ¿Qué hacemos ahora con los negativos? Pues usamos, ahora sí, estos algoritmos vistos en la primaria que reusan el algoritmo para números no negativos, ¿no? Los acabo de describir. ¿A poco no puedo hacer eso con la máquina de Turing?
Si ya sé hacer operaciones aritméticas con números no negativos y ahora quiero con números negativos, pues hago esto, ¿no? Quiero sumar, tiene el mismo signo, ignoro los signos. ¿Qué quiere decir máquina de Turing? Ignora los signos, pues cópialos si quieres, pero sin signo, ¿no? Haces la suma, le pones el signo que tienen en común. Me regreso a ver cuál era el signo. Ah, sí, era el mismo. Ah, ok, voy, se lo pongo. Voy con la máquina de Turing, leo, me acuerdo, checo que el otro es el mismo. Y voy al final, le pongo. Puedo, ¿no? Hacerlo con la máquina de Turing. Y si tienen signos opuestos, entonces primero checo cuál es el más grande. Sí se puede, ¿no? Checar cuál es el más grande. Muy fácil. Primero checo si uno tiene una longitud mayor que el otro, ¿no? Si el que tenga la mayor longitud, gana. ¿Cómo checo que un número tenga mayor longitud que el otro? Pues pongo una marca, avanzo la marca, hasta que se me acaba uno de los dos números y el primero que se acaba es el que es más chico, ¿no? Ya, puedo checar eso. ¿Quién es el más grande de los dos? Más grande sin tomar en cuenta el signo, ¿no? Entonces, la regla de la primaria dice, si quieres tú sumar dos números, tienen signos opuestos, al más grande de ellos, ¿cómo es? Réstalos y pone el signo del más grande. Réstalos el mayor del menor, ¿no? Checa quién es el mayor, quién es el menor, réstalos en ese orden y pone el signo del ese mayor. Entonces, todos los algoritmos que nos enseñan en la primaria, que rehusan los algoritmos anteriores, están como extendiendo nuestras capacidades cada vez, ¿no? Y lo mismitititito podemos hacer aquí. Y luego vienen las fracciones. ¿Qué hacemos con las fracciones? Bueno, pues si quieres sumar, multiplicas abajo por el común denominador y luego, ¿no? Haces esta cosa de que multiplicas por acá y multiplicas por acá, sumas, ¿no? Los algoritmos que vimos en primaria, que reutilizan los algoritmos para trabajar con números enteros. Podemos hacer eso con máquina de Turing. ¿Cierto? Y simplifica al final, porque sí es mejor tener los números bien simplificados, si no es un problema. A la hora que es determinar si los dos números son iguales o no, vas a tener que simplificar o algo, entonces, ¿no? Y si no, los números pueden crecer y ser impráctico. Bueno, que no es que sea práctico, ¿no? La máquina de Turing no es para eso. Simplificas, por ejemplo, o no. ¿Cómo se suman, se restan, se multiplican, se dividen en fracciones? Bueno, pues se nos enseñaron en la primaria algoritmos para eso, que podemos reproducir la máquina de Turing reusando los previos, ¿no? Y luego vienen los puntos flotantes, que son como con un punto decimal y con una expansión, y de otra vez pues podemos usar de nuevo los algoritmos de la primaria para eso. Entonces pregunta, ¿ya me creen que podemos hacer, ahora sí, ya desde hace rato me creían, pero ya lo argumenté, podemos hacer todo tipo de operaciones aritméticas con todo tipo de números, enteros, fracciones, puntos flotantes, números complejos. Es como de los últimos pasos, ¿no? En esta reelaboración de qué significa un número y qué significan las operaciones aritméticas que probablemente todos vieron. Todos vieron los números complejos, ¿verdad? Levanten las manos que vieron números complejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, todo el mundo vieron, sí. Ahora levanten la mano los que sepan alguna aplicación de los números complejos. ¿Para qué sirven? 1, 2, 3. Muy interesante que todos los universitarios aprenden números complejos. Todos los universitarios del área de ciencias básicas e ingeniería. Y la mayoría de los universitarios no tiene idea para qué pueda servir eso. Es muy divertido, ¿no? Rápidamente les digo. A ver, ustedes díganme. Manuel, Azarel, y tengo tu foto, pero no sé tu nombre, el del sombrerito. Ajá. Bien. William, exacto. Hasta que hablas aparece tu nombre aquí. Exacto, William. Perfecto. A ver, ustedes díganme, ¿para qué sirven los números complejos? Por favor, es como, qué chido que aprendan números complejos, pues si no saben para qué sirven, son ingenieros, ¿no? La mayoría. O los matemáticos tienen otras motivaciones, pero los demás son pues, ingenieros computólogos, sería bueno que supieran para qué sirven. Así que díganme, ¿para qué sirven? Bueno, una aplicación que recuerdo era para encontrar las raíces de un, ¿cómo se llama? Un polinomio. Polinomio, sí. Encontrar las raíces. Sí, hay raíces, pero ¿y eso qué? ¿En el mundo real qué? ¿No? O sea, sí es cierto, tienes toda la razón, desde un punto de vista matemático están plenamente justificados por esa razón. Pero en el mundo real, ¿para qué sirven? ¿De qué me sirven a mí que existan esas raíces si yo no puedo tener raíz cuadrada de 1 kilos de azúcar? Bueno, si no mal recuerdo, creo, no estoy muy seguro, pero
Creo que tiene aplicaciones en lo que son los osciladores armónicos. Y para resolver ecuaciones diferenciales, igual creo que hay, bueno, Ecuaciones diferenciales de orden se superior. relaciona con los osciladores precisamente. Y bueno, eso en la vida real pues nos sirve para describir cómo funcionan muchos mecanismos, por ejemplo, un amortiguador de una máquina, cosas por el estilo. O incluso hasta en física, ¿no? Hay varias cosas que actúan como osciladores armónicos. Se utiliza bastante en electricidad y magnetismo. Por Le- ejemplo, las corrientes alternas, la impedancia. Incluso creo que tiene que ver un poco por ahí con fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, si no me recuerdo. Muy bien, muchas gracias, sí. Son extremadamente útiles para analizar circuitos eléctricos. La corriente eléctrica en un circuito, pues son números reales, ¿no? Tantos amperes y tantos coulombs y ya. Pero es más fácil representar corrientes oscilatorias usando números complejos y toda la aritmética de los números complejos funciona perfecto para describir con facilidad las ecuaciones diferenciales que definen el comportamiento de estos circuitos eléctricos pasivos, que tienen capacitores, resistores e inductores. Las ecuaciones diferenciales correspondientes producen soluciones complejas, que son funciones evaluadas con valores complejos, con números imaginarios, ¿no? Y eso tiene un significado físico muy claro que tiene que ver con la frecuencia de oscilación de la corriente y del etcétera, ¿no? Entonces sí, pues, resulta que la aritmética de los números complejos cuadra perfecto con el comportamiento físico de los circuitos eléctricos, en donde la parte compleja Incluso, tiene que ver con la frecuencia del circuito, de la corriente. Perdón, Manuel, dime. incluso hay un uso un poco más a lo abstracto, más a lo matemático, que es una forma muy eficiente de sacar las diferentes identidades trigonométricas. Ah, también, pero ese es, sí, pero eso es Algo más abstracto, pero meramente matemático, ¿no? Acuérdate que la matemática es ajena a nuestro mundo, ¿no? Los matemáticos, dije, tienen otras motivaciones, ¿no? Con que sea bonito y con que sea útil, como dices, ¿no? Dentro del mundo matemático, basta, pero en términos de tortillas y de azúcar, ¿no? Como lo podemos ver, bueno, pues no tanto tortillas, ¿no? Pero para corrientes, sí, me interesan en este momento las aplicaciones al mundo real, más allá de las matemáticas mismas. Azarel también quería opinar algo, ¿no? Por cierto, Manuel dijo ecuaciones del electromagnetismo. Sí, las ecuaciones del electromagnetismo contienen componentes imaginarios. Es muy importante. Las ondas electromagnéticas que usamos para enviar señales de radio, de teléfono, celular, etcétera, son intrínsecamente números complejos lo que está involucrado ahí. Y así son, así se portan. ¿Okay? El que sigue, ¿qué decía? Azarel, querías decir algo, creo, ¿no? Solamente era de que, bueno, yo sí los he usado, pero solamente en ala 2 y en ecuaciones diferenciales de orden superior. O sea que pues, sirven para resolver ecuaciones, ¿no? Tanto algebraicas como polinomiales, etcétera, como diferenciales, pero no está tan claro que qué onda con eso en el mundo real, ¿no? Para la mayoría de las cosas. Vimos algunos pocos ejemplos, pero hay muchos más. Uno que es como muy cotidiano, muy, muy de la vida diaria, ¿no? De algunas personas, son unas básculas que te miden la composición corporal, básculas, que te paras tú descalzo sobre ellas, y aparte de decirte cuánto pesas, te dicen qué porcentaje de grasa contiene tu cuerpo, qué porcentaje de músculo contiene tu cuerpo, qué porcentaje de etcétera, agua, ¿no? Esas básculas lo que hacen es medir la impedancia de tu cuerpo, y la impedancia es un número complejo, por definición. Es un número que se parece a la resistencia, a lo mejor la resistencia sí la han oído hablar todos, ¿no? Una resistencia es un dispositivo electrónico que sirve para limitar el flujo de la corriente. Mientras más resistencia, menos flujo de corriente ante un mismo voltaje. La ley de Ohm. O la impedancia es lo mismo, pero es un número complejo que te describe la resistencia al paso de la corriente cuando la corriente es oscilatoria, de nuevo. El asunto de las corrientes oscilatorias, que se describen mejor con números complejos. Entonces la impedancia es un número complejo. Una parte real y una parte imaginaria. Y la parte real actúa como resistencia y la parte imaginaria actúa como capacitor, como inductor. Esto es, bueno, si no conocen no les voy a explicar ahora, pero dispositivos electrónicos, capacitores e inductores, ¿no? Y entonces ese número complejo te dice qué tanta resistencia al paso de la corriente ofrece tu circuito. Entonces los seres humanos, como todo, tenemos impedancia,
¿no? Una mesa de madera, pues tiene impedancia altísima, no deja pasar la corriente. El agua, pues no, también no es muy conductora, a menos que tenga sales, entonces, en cuyo caso es muy conductora, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen cierta capacidad para conducir, y esa capacidad para conducir varía con la frecuencia de la corriente que quieres que pase, ¿no? A unas frecuencias ofrecen mayor resistencia que a otras frecuencias, y eso está descrito por un número complejo que se llama impedancia. Y lo que la báscula hace es mandarte señales eléctricas a través del cuerpo, muy tenues, no se sienten, que miden tu impedancia corporal. Y eso es importante porque la impedancia de la grasa es altísima y la impedancia del músculo no. Entonces, midiendo cómo varía la resistencia al paso de la corriente a distintas frecuencias en tu cuerpo, hay manera de determinar qué porcentaje de tu cuerpo es grasa, qué porcentaje es agua, qué porcentaje es músculo, etc. Entonces, es una aplicación como que muchísima gente en sus casas tiene una cosa ahí que funciona con números complejos, una aplicación. Otra aplicación que es muy obvia, pero menos obvia a la vez, no sé cómo lo quieren ver, es que las ecuaciones de la física cuántica son ecuaciones complejas, contienen una i ahí en la propia ecuación, contiene una i. Y necesariamente todas sus soluciones involucran números complejos. Las ecuaciones de Schrödinger específicamente te describen cómo se porta la función de onda de un electrón. Los electrones, ya cuando te fijas bien, no son puntitos, lo que son más como nubes, son funciones de onda. Y la función de onda lo que es en cada punto del espacio-tiempo un número complejo. La función de onda de una partícula subatómica, un electrón, es el electrón. Es indistinguible el electrón. Y lo que es un campo que en cada punto del espacio-tiempo le asocia un número complejo que tiene su parte real y parte imaginaria. Eso es lo que es el electrón, si tomas una visión realista de la física. Para un físico eso es el electrón. No es un puntito, es un campo que en cada punto del espacio-tiempo del universo le asigna un número complejo. ¿Y eso qué tiene que ver con el electrón como puntito? Bueno, si tu electrón está focalizado, los electrones pueden no estar focalizados, pero si tu electrón está focalizado, está muy enfáticamente en un lugar en particular, quiere decir que los números complejos en esa región chiquita del espacio son muy grandes y los números complejos fuera de esa región son muy pequeños, pero no son cero nunca, o excepcionalmente. Eso quiere decir que los electrones básicamente todos están en todo el universo a la vez, con mayor probabilidad en esta región y menor probabilidad allá, pero están en todo el universo a la vez. Y esta distribución de la función de onda que se llama, simplemente te dice la probabilidad, depende de qué tan grandes sean estos numeritos, estos números complejos. Estoy hablando de la longitud del número complejo, que es un vectorcito, ¿no? En R2, número complejo, más o menos. Entonces depende de la magnitud de estos números complejos en una región o en otra, cambia la probabilidad de que un detector detecte a tu electrón en ese momento, en ese lugar. Pero los electrones, todo, están en todo el universo a la vez. Y puedes detectarlo ahorita y al ratito detectarlo en Alpha Centauri, ¿no? O en Andrómeda, la galaxia vecina. Y la probabilidad es bajísima, pero no es cero, ¿no? Así se portan esos bichos, son otro tipo de bichos. Los electrones pueden además no estar como muy focalizados en un lugar, sino pueden estar como muy focalizados en dos lugares. Los electrones pueden estar en dos lugares a la vez o más de dos lugares a la vez. Eso quiere decir que la probabilidad de encontrarlo aquí o acá es muy alta, 50%, con detectores, ¿no? La probabilidad de encontrarlo con detectores. Y es muy baja en el resto del universo. Y así como está en dos lugares, puede estar en 20 lugares. Así se portan las partículas subatómicas de verdad. Y todo eso se describe con física cuántica, con la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que involucra el número I, y que es muy importante porque, pues si no, no jalaría nada, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿y a mí qué con la física cuántica? Bueno, pues la física cuántica describe cómo se portan los electrones y los protones, etc. Y eso describe cómo se portan los transistores. O sea, sin física cuántica no hay transistores. Sin transistores no hay computadoras. Sin computadoras no hay Facebook. Es muy importante. Entonces, no hay Facebook, no hay Twitter. Entonces, sí. Gracias a los números complejos, tenemos Twitter. Entonces, sí son muy útiles, están por todos lados, los números complejos. Y sin ellos, el mundo sería muy diferente. Sale, esas son las aplicaciones de números complejos. Entonces, el punto es, podemos hacer también operaciones con números flotantes, números complejos, cuaterniones, con cualquier tipo de números, con las máquinas de Turing. No sé si ya me creyeron, ¿no? Y si podemos hacer todo eso, pues ya podemos hacer todo, ¿no? ¿O qué no?
¿Qué es lo que no podemos hacer? Pregúntenselo de tarea. ¿Qué cosa no se puede hacer con la máquina de Turing? Consúltenlo con la almohada. Reflexionen un poco. Yo no les voy a contestar ahora. ¿Qué opino? ¿Qué se opina? ¿Cuál es el consenso científico al respecto? Quiero que ustedes piensen por su cuenta. ¿Qué es lo que no creen que se puede hacer con una máquina de Turing? No hablemos todavía de la velocidad, porque eso es una objeción que se puede poner. En la máquina de Turing puedo hacer todo, pero no tan rápido como quisiera, porque se pueden objetar algunas cosas. Vamos a hablar de eso más adelante. Ya hablamos un poco antes, pero por el momento no cosas de la velocidad. Olvídense de la velocidad. Simplemente qué se puede, qué no se puede hacer con una máquina de Turing. Que sí puedan hacer con una computadora, ¿no? ¿Habrá algo que no puede hacer con una máquina de Turing que sí puede hacer con una computadora? Pues me pueden decir, pues sí, puedo, con mi computadora puedo conectar a internet, y con la máquina de Turing no. Pues, pero eso tiene que ver con los periféricos, no con la capacidad de procesar información en información. Piensen en eso como el aspecto más básico y fundamental del cómputo. Tienes información de entrada, un proceso, información de salida. Punto. Que si es a través de internet, que es el periférico, que el Wi-Fi, pues sí, pero esos son periféricos. Acuérdense que aquí nos interesan las verdades pantemporales de la computación. Entonces no nos interesa el Wi-Fi. Wi-Fi está aquí ahora, pero seguro que en 50 años ya no va a estar, va a haber otra cosa, ¿no? Están seguros, ¿no? Así es como es la tecnología, ¿no? Evoluciona muy rápido. Entonces no nos interesan los teclados, las pantallas, no nos interesan los periféricos en esta materia. Nos interesa el cómputo en sí mismo. Información de entrada, procesamiento, información de salida. Eso. Entonces, en esos términos, tarea, no para entregar, pero sí tarea para reflexionar, mediten, piensen, consulten con la almohada, ¿qué cosa podrá hacer que la computadora pueda hacer, pero la máquina de Turing no? Al revés está claro porque tienen mucha experiencia programando computadoras, casi todos ustedes, ¿no? Al revés está claro, ¿no? Que todo lo que puede hacer la máquina de Turing lo puede hacer la computadora, porque puedo simular una máquina de Turing en la computadora, excepto cuando a la computadora se le acaba la memoria. De ahí en fuera, todo lo que la máquina de Turing puede hacer, pues lo puedo hacer en la computadora, porque puedo simular perfectamente la máquina de Turing dentro de la computadora, siempre y cuando no me falta memoria. Entonces, de ese lado, debería estar claro para los que saben programar. Al revés. Medítenlo, ¿no? ¿Habrá algo? Y me dicen la próxima clase. ¿Habrá algo que su computadora pueda hacer, pero la máquina de Turing no? Y lo platicamos la próxima clase. Sale. Bueno, creo que es un buen punto para parar. Así que paramos. Déjenme ver si me faltó algo. Podemos hacer operaciones aritméticas, entonces podemos evaluar polinomios, ¿no? Y si podemos evaluar polinomios, podemos evaluar series de Taylor truncadas, porque son infinitas. Si podemos evaluar series de Taylor, podemos calcular senos, cosenos, tangentes, cotangentes, exponenciales, funciones trascendentes, aproximadas, ¿verdad? Porque el número exacto pues, puede requerir infinito trabajo. Y podemos calcular cada uno de sus dígitos con operaciones aritméticas estándar, de varias maneras. Pero no podemos calcular todos los dígitos, porque son infinitos, ¿verdad? Entonces, hasta un cierto nivel de precisión, podemos calcular las cosas y después, pues ya, nos damos por satisfechos y ya, ¿no? Hacemos de cuenta como que ya, como con los números de punto flotante, que llegado a cierto nivel de precisión, cortan y ya, se olvidan. Si podemos hacer eso, pues podemos evaluar series de Taylor hasta un cierto nivel de precisión. Bueno, está bien. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Buen día, profesor. Muchas gracias. Gracias. Buen día, profe. Gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego.